Buenas tardes desde 40 Crypto. Bueno, vamos a hacer el análisis de Bitcoin actualizado al día de hoy, ¿vale? En este caso hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, pues bueno, trazando Fibonacci desde la caída que teníamos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Vimos cómo el precio efectivamente se mantuvo la resistencia que mandamos el lunes, ¿vale? Básicamente el precio no logró superar los 47.633 en velas diarias y por tanto se produjo el rechazo que efectivamente estábamos esperando en los días anteriores, ¿vale? Efectivamente el rechazo se ha producido, especialmente es importante aguantar los 45.400 dólares que como veis aquí en el día de ayer se aguantó y hoy está luchando en su caso con este importe. Actualmente se encuentra en 45.300 dólares. Esperemos que efectivamente se produzca un cierre por encima de esta zona, lo que sería bastante importante. Como digo, la siguiente zona a tener en cuenta, como ya marcamos el lunes, eran los 44.700 dólares, zona muy importante a lo largo de toda la evolución, que ha sido una resistencia muy difícil de superar y que esperemos, como aquí ya se ha producido un gran rechazo, esperemos en su caso que efectivamente el precio como mínimo aguante esta resistencia, aunque sigo pensando que el precio tanto hoy como mañana como el domingo debe cerrar por encima de los 45.400 dólares, ¿vale? Entonces, como decimos, los soportes más importantes son, obviamente, hay que cerrar por encima de los 45.400 dólares y posteriormente este soporte o esta resistencia antigua que se convierte en soporte y efectivamente convertirlo en soporte para seguir creciendo, ¿vale? Vamos a quitar este Fibonacci porque ya básicamente se ha cumplido y vamos a trazar el nuevo Fibonacci de este último impulso para ver hasta dónde se pueden producir el retroceso, ¿vale? Como veis, efectivamente se ha producido una absorción muy importante aquí en los 44.100, que es el 38 de Fibonacci, ¿vale? Y por tanto, los niveles que decíamos antes. Importante cerrar por encima de los 45.400 para volver a estar de nuevo en este canal de acumulación y en su caso para buscar una consolidación en estos precios a lo largo del fin de semana. Importante, pues como decimos, básicamente la línea amarilla, los 44.700 dólares, tienen que ser un soporte muy importante para que efectivamente podamos seguir alcistas en las próximas semanas. Es necesario ver varios aspectos como siempre hacemos a la hora de analizar en su caso a Bitcoin. En este caso nos centramos primero en el gráfico del CME. Como vemos tenemos el gap de volumen que efectivamente ha sido cubierto en su totalidad, ¿vale? En el día de ayer y esta madrugada ha sido cubierto y por tanto ya no hay imperfecciones, por así decirlo, en el mercado. Ya podemos funcionar de una forma mucho más tranquila. Luego, posteriormente, tenemos en su caso la dominancia. La dominancia sigue cayendo como hablábamos, de hecho, no se ha producido el rebote que esperábamos en los 42,42% y por ello hoy nos ha sacado en su caso el stop loss, es decir, la dominancia ha seguido cayendo y por tanto Bitcoin ha seguido cayendo. Esto ha provocado, aparte de nuestro stop loss, que la SAL se sigan debilitando. Si vemos, podemos plantear aquí, en su caso, un pequeño soporte en la dominancia. Podemos plantear un pequeño soporte de la dominancia desde esta zona y esta, ¿vale? Es lo que podríamos esperar que sea un rebote de la dominancia, que debe ir acompañado de un rebote en cuanto a Bitcoin para que efectivamente la SAL no se sigan debilitando, ¿vale? Sería lo que verdaderamente podríamos esperar a lo largo del fin de semana. Un rebote de la dominancia, especialmente a lo largo de esta tarde, con Bitcoin creciendo en busca de nuevo a estar en esta zona de acumulación, buscando los 46.100 dólares y por tanto el rebote de la dominancia que venimos mencionando. Teniendo en cuenta que, igual que antes marcábamos como principales soportes, en su caso, la zona de los 44.700 dólares y en su caso la zona anterior que hemos quitado de los 45.400 dólares, también marcamos como principal resistencia la zona de los 47.633 dólares, que era la que teníamos con anterioridad, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, cubrir las velas completas, pues entonces tendríamos la zona de resistencia sería los 48.200 dólares, ¿vale? Es una zona de venta en donde efectivamente se está produciendo en su caso una gran cantidad de ventas en cuanto al precio de Bitcoin en esa zona y por tanto zona de gran oferta y que hay que intentar superar en los próximos días. Y luego también es necesario pasar a hacer un repaso sobre nuestro gráfico de futuro, nuestro gráfico semanal. Básicamente tenemos una estructura alcista. Después de estas velas de indecisión de marzo ya tenemos un par de semanas alcistas. Obviamente esta semana está finalizando, sin embargo no es una vela envolvente, bajista ni nada por el estilo, simplemente tenemos una semana bajista que era algo esperado desde el inicio de la semana. Buscaremos posteriormente, como ya decía en las semanas anteriores, el nivel de los 50.000, que será un gran nivel para decidir si
volvemos a la zona alcista o si por el contrario vamos a comenzar a disminuir, ¿vale? Si nos vamos al gráfico mensual que cerró en el día de ayer, ¿vale? Tenemos en su caso un cierre mensual de marzo alcista también, ¿vale? En donde se recupera la vela de enero, como vemos aquí, ¿vale? Entre febrero y marzo se ha recuperado la vela de enero con el cierre de ayer, que como digo, cerró por encima de los 45.400, que era el principal objetivo. Y luego posteriormente tenemos el Total 2. Bueno, como ya decíamos, el Total 2 iba a encontrarse con una resistencia importante y aquí la tenemos. Es un Bearish Order Block que efectivamente está actuando como tal, que además coincide con el 38 de Fibonacci y que efectivamente ha provocado que aquí no pueda ser superado y vuelva a caer. Por lo tanto, tenemos un soporte en esta zona, una resistencia en esta zona que no está siendo soportada y que por tanto ha provocado la caída tanto del market cap total y por ende de todas las criptos y en su caso también de Bitcoin. Entonces, volviendo básicamente al análisis de Bitcoin, decimos que ya la subida es sana, decimos que ya se ha producido el retroceso a lo largo de esta semana, hemos tenido una semana bajista como acabamos de ver, nosotros nos hemos aprovechado tanto con el short en NKN como con el short en CRV, como con el short en Matic ayer y en su caso hoy no nos hemos podido aprovechar con el long, básicamente porque nos ha echado el mercado con este mechazo, ¿vale? Entonces, como digo, esperamos un rebote alcista, ya nos encontramos por encima de los 45.400 dólares. En este caso nos gustaría sobre todo cerrar por encima también de los 45.700 dólares en el día de hoy, así que veremos cómo se produce la evolución en las próximas horas. Como digo, muy importante el movimiento que defina Bitcoin a lo largo de esta tarde y en su caso del domingo por la tarde. A lo largo del fin de semana suele haber poco movimiento. Como decíamos también anterioridad, necesitamos un rebote de la dominancia, por lo menos hasta un 42,42%, ¿vale? Y ese rebote de la dominancia tiene que estar ideado por un Bitcoin creciente, ¿vale? Para situarse en este canal de acumulación de nuevo y poder consolidar para posteriormente seguir creciendo en búsqueda de los 48.200 dólares o los 47.633 que se habían dibujado anteriormente. Así que bueno, básicamente este es el análisis de Bitcoin. Haciendo un repaso rápido, resistencia principal, los 47.633 dólares que habíamos marcado antes. Posteriormente, soporte principal, los 44.700 dólares que teníamos marcados desde diciembre. Importante siempre intentar cerrar por encima de estos 45.700 dólares. Pero como digo, mi pensamiento de cara a esta tarde y a lo largo del fin de semana es una cierta lateralización en Bitcoin para seguir creciendo en las próximas semanas. Sigo pensando que el mes de abril, como se produce tradicionalmente en el mercado de Bitcoin, será un mes alcista y nosotros estamos, aparte de bastante posicionados en spot, comenzaremos a posicionarnos ya sea en spot, en futuros, en búsqueda de sacar el mejor rendimiento que podamos del mercado. Por lo tanto, este es el análisis para el fin de semana. Muy importante que se produzca ese crecimiento de la dominancia a lo largo de esta tarde para que, como se produce habitualmente en los fines de semana, se produzca una caída en esa dominancia a lo largo de los días y esto ayude a la SAL a recuperar valor. Así que bueno, como decía, este es el análisis. Principal soporte los 44.700, principal resistencia los 47.633 dólares que tenemos marcados anteriormente y que ya han sido eliminados, ¿vale? Muy importante, como digo, cómo se desarrolla a lo largo de esta tarde.